Señor. Amén. Gracias, Dios sea engrandecido en gran manera. Amén. Así es, porque Él es bueno, siempre bueno. En gran manera, Bueno. Estamos en la serie. El micrófono. Ya. Estamos en la serie El Padre Nuestro. Y recordemos que esta es una oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Así es. Eso queda claramente demostrado tanto en el libro de Mateo como en el libro de Lucas. Lo deja muy cierto, muy clarificador, que es una enseñanza de Jesús. Mateo lo pone en el contexto del Sermón del Monte y Lucas lo pone en una ocasión en que Jesús está orando y uno de sus discípulos se acercó al verlo orar y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan Bautista enseñó a sus discípulos, enséñanos tú a nosotros. Y Jesús entonces le enseñó y dice: ustedes dirán así: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y es lo que hemos venido recorriendo hasta el día de hoy. Y esta oración que se la legó a los discípulos, y entonces si aquí hay un discípulo del Señor, esa oración te fue legada a ti también. Amén. Si hay alguien que me escuchará luego en esta palabra y es discípulo del Señor, una discípula del Señor, esta oración también es para ellos. Amén. Para todos aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Así es. ¿Por qué quise decir esto? Porque esta oración no es para cualquiera. O sea, no cualquier persona puede decir esta oración. Esta oración es para los discípulos del Señor. Amén. Dicho de otra forma, esta oración es para quienes entienden lo que están orando. Si alguien repite esto como un loro y no sabe lo que está diciendo, eso no tiene ningún sentido, ningún valor, ninguna aplicación. Por ello, incluso, aun cuando es bueno que los papás y la mamá le enseñen el Padre Nuestro a los niños, no es una oración para un niño, no es una oración para una niña, cuando no entiende lo que está orando. Si llegara a entenderlo, porque se lo han así de explicar, entonces sí tiene un sentido. Si hay algo que a Dios no le agrada, es que nosotros digamos cosas que no entendemos. Nuestro culto debe ser un culto racional, Amén. que entendemos lo que hacemos. Bueno, dicho eso, ninguna persona que no sea cristiano ni discípulo del Señor puede hacer suya esta oración. Esta oración solo la puede hacer suya aquellos que hayan reconocido en Jesús no tan solo su Salvador, sino además su Señor. Amén. Lo salvó, pero también es quien gobierna. Y hoy, dentro de las tres peticiones que están relacionadas a Dios, la primera de ellas era: santificado sea tu nombre. Ya lo vimos. Hoy nos correspondería ver la segunda petición, que es: venga tu reino. Venga tu reino. El concepto de reino de Dios, hermanos y hermanas, amigos, amigas, es tan relevante en la mente de Jesús, es tan importante en el corazón de Jesús, que fíjense que comparado a la idea de iglesia, el concepto de iglesia, si ustedes contaran las veces en que Jesús mencionó la palabra iglesia en todo el Evangelio, solo hay 2 veces. Y una de esas veces es cuestionable que Jesús haya sido Él el que lo haya mencionado cuando le dice a Pedro sobre esta declaración: o sobre ti fundaré mi iglesia. Es cuestionable que Jesús haya dicho aquello, porque el concepto de iglesia no estaba en tiempo de Jesús. Jesús no pensaba en iglesia. ¿Sabe en qué pensaba Jesús? ¿Cuál era su prioridad? ¿Cuál era para él lo más importante? Era el concepto reino de Dios. Amén. Todo su ministerio giró en torno al concepto reino de Dios. Todo. Él vino desde un comienzo a predicar el reino de Dios y terminará su ministerio hablando del reino de Dios. Así que esto nos sirve a nosotros para darnos cuenta que para Jesús
más que iglesia, él piensa en el reino de Dios. Entonces eso ha de decirnos algo a nosotros, que nosotros tenemos que ocuparnos, preocuparnos y saber qué es el reino de Dios, en qué consiste el reino de Dios. Y que cuando Él nos pide en el Padre Nuestro que nosotros digamos, venga tu reino, ¿qué quiere decirnos? ¿Qué es lo que estamos pidiendo en eso? Los entendidos, los estudiosos bíblicos dicen que el concepto de reino de Dios es fundamental en la Biblia, y algunos lo ponen, incluso dicen que es el hilo conductor entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, atraviesa todo. El concepto de reino de Dios atraviesa toda la Biblia, es como el hilo unificador respecto del reino de Dios. La palabra reino que utiliza, que es usada aquí en venga tu reino, es basileia. Esa palabra en griego la podemos pensar en el reino en tres sentidos. Lo podemos pensar como el lugar donde un rey reina, el reino es decir, el sitio. Lo podemos pensar como la dignidad de quien reina, la realeza en ese caso. Y lo podemos pensar como el ejercicio de quien reina, la ejecución del reino. Dado eso último, que es como así es usado en los evangelios, lo que quiere decir reino allí es soberanía, dominio, poder. Entonces, sea lo que sea el reino, que todavía no sabemos, la oración estaría diciendo, venga tu soberanía, venga tu dominio, venga tu poder. Es decir, el ejercicio real, auténtico, en la vida de las personas concretas y reales en un momento, en el aquí y en el ahora. Eso estaría pensado en este venga tu reino. Pero yo tengo que ser con ustedes muy claro en algo. Hasta el día de hoy, o por lo menos hasta el siglo pasado, era muy fuerte una disputa. Hay una diferencia entre el mundo cristiano, cristiano en general, protestante y no protestantes, entre cuando dice Jesús, venga tu reino, existe un tema que no es sencillo de dilucidar en relación al tiempo y a la naturaleza del reino. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Quiero decir lo siguiente, que si el reino de Dios en términos de tiempo significa que es algo que se va a manifestar en el futuro, es decir, en algún rato el reino vendrá, se establecerá, o ese reino está ya ahora. Y ahí los entendidos se dividen en dos. Hay quienes dicen, no, el reino es algo que va a venir después, todavía no. Y entonces cuando alguien dice, venga tu reino, lo que estaría diciendo es que ese reino que todavía no se establece, se establezca. Pero hay otros que dicen, no, el reino está para ahora ya. Ahora está presente el reino. Y entonces, allí hay un dilema. Y la verdad es que tú te vas a encontrar con versos que apoyan las dos cosas. Por ejemplo, cuando Jesús estaba con sus discípulos en la última cena, o en la Santa Cena, como le decimos nosotros hoy en día, Jesús dijo, yo no volveré a beber del fruto de la vid hasta una vez que venga el reino. Entonces, cuando uno lee eso, Jesús está diciendo, entonces el reino no está, va a venir. Porque Jesús dijo eso. Pero en el mismo libro, que es Lucas, una vez que Jesús se encontró con unos fariseos, muchas veces se encontró con ellos, y los fariseos le hicieron una pregunta, Señor, ¿cuándo será la venida de tu reino? Y Jesús le dijo, miren, el tema del reino, o el reino de Dios, no es un tema de cálculos, no es un tema de sacar cuentas. Y le dice, y quiero que sepan y que entiendan que el reino ya está entre ustedes. Así es. Entonces, por un lado Jesús dice, el reino está entre ustedes, y por otro lado Jesús dice, el reino vendrá. Y entonces allí nos dividimos. Ni contarles de qué se trata el reino de Dios en términos de su naturaleza. Como este tema es un tanto complejo,
tendré que dividir esta predicación en dos partes. La primera vamos a hablar del tiempo, de cuándo se va a manifestar el reino, y tendremos que dejar para la próxima semana qué es el reino de Dios, la naturaleza del reino de Dios. Bueno, planteado el problema, vamos a ver cómo salimos de este embrollo. Para eso, voy a usar algunos versos, ¿ya? Además de estas dos que efectivamente existen, y quiero decirle ya de entrada que sí hay solución, que sí hay una respuesta a esto, y gracias a Dios por las mentes privilegiadas que han sido capaces de poder dilucidar esto, por lo complejo que igual puede ser. En lo que todos están de acuerdo es que el concepto del reino de Dios, como le dije, es un concepto fundamental, transversal en la Biblia. Y aun cuando haya muchos que opinen de una forma u de otra, lo importante es que el reino de Dios es algo real. Amén. Nadie dice que no es real. Amén. ¿Ya? Muy bien. Esta discrepancia van a darse cuenta que la resuelve la misma persona de Jesús. Bueno, para esto voy a usar dos versos. Uno en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 1 y verso 2, y la vamos a comparar luego con un verso del libro de Marcos. El libro de Mateo, capítulo 3, verso 1 y verso 2 dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. La versión antigua dice: el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? La palabra que se usa allí es enguizo, ¿ya? O con Z, enguizo, ¿ya? ¿Y qué significa? Significa, si alguien habla de un lugar, significa de que algo o alguien está muy próximo a llegar a ese lugar. Si el lugar es el púlpito, yo estoy en guizo, estoy cerca de llegar allí, es eminente, es a un paso de que yo pueda llegar allí. ¿Ya? Eso es en términos de distancia. Pero también podemos hablar en términos de tiempo. Es decir, además de la distancia, uno puede pensar, hay algo que va a suceder y va a suceder muy pronto. ¿Ya? Eso va a ocurrir, falta muy poquito para que ocurra. Ese es el concepto. Entonces, cuando Juan Bautista dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que Juan Bautista está diciendo es lo siguiente: en la mente de un judío, ellos han esperado el reino de Dios durante muchos años. Por siglos han esperado el reino de Dios. Algunos de ellos, Mateo le pone el reino de los cielos. ¿Por qué dice el reino de los cielos? Porque él, como es judío, no se atreve a tomar el nombre de Dios en vano. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema del nombre de Dios? Entonces, en vez de decir el reino de Dios, él dice el reino de los cielos, porque ni siquiera se atreve a decir reino de Dios. Pero el reino de Dios y el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Y entonces Juan Bautista dice: miren, lo que han dicho los profetas, lo que han anunciado todos nuestros escritos, lo que dice toda nuestra Torá, que el reino de Dios o el reino de los cielos vendría. Juan Bautista está diciendo: arrepiéntanse porque ese reino de los cielos ha llegado ya. Ahora es tiempo de arrepentirse. Tienen que bautizarse ahora. Es un tema de decir, no lo pueden postergar. Esto es ya, es inminente. Esto ya se viene. Entonces, como Juan es la voz del que clama en el desierto y ha venido a preparar el camino del Señor, entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo inminente? Cuando Juan dice, el tiempo está, el reino de los cielos está cerca, el reino de los cielos se ha acercado, es inminente en términos de tiempo que ocurra algo, terminadito en Juan, es decir, después de Juan Bautista, ¿qué es lo que ocurre? La venida de Jesús. Eso era lo inminente, eso era lo que iba a pasar ahora ya, rápidamente. Y efectivamente, Juan es el que llega. Ahora, para darle una mayor explicación al concepto, a la palabra que usa Juan Bautista en términos de que era ya la acción del enguizo, es decir, el tiempo está cerca o se ha acercado, el mismo libro de Mateo lo utiliza en una de las parábolas de Jesús cuando habla de aquel dueño de una finca o de una viña que se la arrienda a personas. Y cuando llega, dice, y cuando llegó el tiempo de la cosecha, enguizo, cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a su siervo a cobrar su parte. Entonces, no es que manda
por adelantado su siervo a cobrar, sino tiene que hacerlo cuando llegó el tiempo de la cosecha. Es decir, el tiempo de la cosecha ya está. Como el tiempo de la cosecha es ahora es donde hay que cobrar. Bueno, esa es la misma palabra que está utilizando Mateo para decir el caso de Juan Bautista. Teniendo claro que la palabra usada por Juan Bautista, en que el reino de los cielos está cerca, es algo inminente que va a ocurrir ya, y lo que ocurrió es la venida de Jesús. Miren lo que dice Jesús entonces ahora. Libro de Marcos, el primer evangelio en ser escrito. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Se van a encontrar con que Jesús va a tomar la misma palabra de Juan, su primo, y él la va a usar en su ministerio. Juan terminó su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, y Jesús dijo así, después de que encarcelaron a Juan. Estoy leyendo Marcos capítulo 1 verso 14 y vamos a leer también el 15. Después de que encarcelaron a Juan Bautista, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, el evangelio. Fíjense, se ha cumplido el tiempo. Eso es lo que dice Jesús. Se ha cumplido el tiempo. Esa frase es para mí fundamental. Esa frase para mí es muy decidora. Esa frase para mí es muy reveladora. Dice, se ha cumplido el tiempo. Luego Jesús agrega, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Usa la misma palabra y el mismo mensaje de Juan. Pero antes de usar el mensaje arrepiéntase y crean la buena nueva y que el reino de Dios está cerca, él dice, se ha cumplido el tiempo. Esa se ha cumplido el tiempo, que es plerú, kairos. Eso lo usa Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 4, cuando dice, cuando se cumplió el tiempo, Dios decidió enviar a su Hijo para que naciera de mujer y nos pudiese redimir a todos nosotros. Es decir, ese cumplimiento del tiempo es el equivalente que ya no hay plazo, es una llenura. Si tú tomas un vaso y le echas agua, ese es ni siquiera cuando llega al borde, sino que cuando ya no hay, se rebasa, no hay más. Es decir, no hay forma de esperar más. Yo muchas veces pensé, si Cristo hubiese venido en esta época, o hubiese venido más tarde. Miren, no había forma. La época en que el Señor decidió, que era el minuto preciso, ya no había nada más que esperar. Era allí cuando Él nació. En ese instante, cuando Él se hizo carne, allí fue el tiempo cumplido. Muy bien, entonces se ha cumplido el tiempo, es decir, cuando se cumplió el plazo, cuando se dio la plenitud de los tiempos para el establecimiento del pleno reinado de Dios, anunciado tanto por las profecías en el Antiguo Testamento. Era la misión de Cristo. Entonces cuando dice, bueno, ahora yo debo ir y predicar el reino, y parte Él por su casa, parte por donde Él creció, en Galilea. En Galilea. Y esto es importante porque para nosotros también nos va a decir algo, sobre todo al final. Acuérdate de esto, que es importante. Jesús partió en su región, partió en Galilea, donde lo conocía la gente, donde Él había nacido, donde Él había crecido, donde Él había desarrollado su juventud, donde lo conocían como el hijo del carpintero, allí en Galilea. ¿Ya? Tú tienes tu Galilea también, ¿sí? Donde te conocen, o tu familia será tu Galilea. Acuérdate de eso, por favor. Bueno. Ocurre lo siguiente, mis queridos hermanos, que en teología hay un concepto que se llama aún no y sin embargo ya. ¿Qué significa eso? Aún no y sin embargo ya. Significa que el reino de Dios, aun cuando vino con Jesús y era el tiempo cumplido, se establece, pero aún no se ha concretado de manera total. Es decir, vino, ya está, pero todavía falta. Por eso el concepto es, miren, aún no está como tiene que estar, pero sin embargo ya está. Es extraño, pero ya espero explicarles de qué se trata aquello. Y para explicar esa situación, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versos 6 adelante, que fue lo que leyó la Nubi.
Cuando pedimos, venga tu reino, estamos pidiendo que su reino se concrete. Entonces, frente a la pregunta, ¿el reino de Dios es algo que se va a hacer realidad solo en el futuro? ¿O hay alguna posibilidad de que ese reino también esté presente el día de hoy? La respuesta teológica es sí. El reino de Dios está presente hoy, pero se ha de concretar y manifestar cuando Jesús venga. De manera concreta. Hoy este reino es invisible, pero llegará el minuto en que este reino será visible. Visible. Bueno, entonces uno dice, si hoy día está el reino y se va a concretar después, ¿cuál es el rol nuestro en este intertanto? Entre que el reino está y llegó, hasta que el reino se concrete y el reino se establezca de manera definitiva. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es tu función? Podríamos quedarnos de brazos cruzados porque total no es resorte nuestro. O podríamos efectivamente sí hacer algo. Entonces, Hechos capítulo 1 del verso 6 en adelante nos va a dar esa respuesta. Jesús está junto a sus discípulos en una cena, ya resucitado. Pueden ustedes imaginar la mente de los discípulos sabiendo que Jesús resucitó. Tienen delante al que saben ya, no les cabe duda, el que está delante de ellos es el Mesías. El que está delante de ellos es su rey. El que está delante de ellos es el que había sido prometido en todas las profecías. El que está delante de ellos es el que venció la muerte. El que está delante de ellos es aquel amo y señor del universo. Así que lo tienen muy claro. Allí está. Lo vieron morir en la cruz. Lo vieron como los clavos atravesaron sus manos. Vieron como el soldado atravesó la lanza en su costado. Y luego del tercer día ahora lo ven resucitado, lo ven vivo. Está comiendo con ellos. Así que saben, nadie les puede contar cosas extrañas. Están allí con Jesús y saben que le preguntan a Jesús cuando están allí con él. ¿Cuál es la pregunta que le hacen a Jesús? La pregunta que le hacen a Jesús es: Señor, el reino de Dios, que ha sido prometido y profetizado durante siglos y siglos, entonces ahora ya estamos. El reino de Dios, dánoslo ahora. Haz que el reino se concrete ahora, en este rato. Señor, estamos listos. Te hemos seguido, estamos aquí contigo. Nos hemos mantenido a tu lado. Nos costó al principio, pero aquí estamos. Estamos contigo. Así que cuando nos ponemos con la espada y vamos a cortar la cabeza a todos los romanos, sacamos a los romanos y ahora nosotros somos los amos y señores de todo este imperio, porque el reino tuyo tiene que establecerse. Eso es lo que estás pidiéndole. Jesús, ¿cuándo lo vas a establecer? Ahora, dánoslo ahora. Lo que leyó la nube dice: danos el reino ahora. Ahora estamos, ya estamos. ¿Y qué Jesús le dice a él? ¿Qué le menciona a Jesús? Jesús le dice: oye, son cabeza dura, ¿hasta cuándo no van a entender? No dice ese tipo de cosas. Le dice: miren, ¿saben qué? No les toca a ustedes entender algo que está solamente en la mente, en el propósito, en el dominio del Padre, de mi Dios. Él sabe cuándo será la hora, el minuto, el segundo. Así que es una torpeza, una tontera aquellos que dicen: mire, voy a calcular cuándo el Señor viene, cuándo Jesús viene. No se preocupe de eso, porque no hay forma. Eso depende solamente de Dios Padre. Ni siquiera Cristo sabe cuándo Él ha de venir. No sabe Él. Miren, entonces le dice: no les toca a ustedes saber las sazones que están solamente en la mente de Dios Padre. Es solo de Él. Entonces yo me imagino a los discípulos, Pedro, Juan, Santiago. Entonces, vamos a seguir en esta. Tal vez una desazón, pero ¿sabe qué? Cristo le da una tarea. A la pregunta le dice: esta es la respuesta. No tenemos idea de cuándo, pero lo que ustedes tienen que hacer, si ustedes quieren lo del reino, tienen que hacer lo siguiente: tienen que ser testigos míos. Dice: y me van a hacer testigos, pero para que sean testigos recibirán el poder del Espíritu Santo y serán testigos míos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Jesús fue al inicio de su ministerio, fue a Galilea, y él le dice: ahora ustedes, ¿de dónde son? Son de Judea. Partan por allí. La iglesia tiene que ser el testigo de que el reino de Dios es algo real, vigente ahora. Me gusta lo que pensó sobre este verso Calvino. Juan Calvino dice: a la respuesta de ¿cuándo vendrá el reino?,
Jesús les dice, la respuesta es que la iglesia tiene que ser testigo de un reino que es invisible y la iglesia tiene que hacerlo visible. Amén. Y para eso, nosotros tenemos que dar testimonio de que nuestro Rey vive, que Él está vigente hoy día. Si nosotros no hacemos eso, vamos a vivir como los judíos que esperan que el Mesías venga, que todavía el reino no ha llegado. Para los cristianos el reino ya llegó, se estableció, nuestro Rey está aquí vivo y Él está con nosotros y espera que su iglesia sea una iglesia que testifique, que sea capaz de hacer su reino visible. Hemos pasado por alto tantas cosas de Jesús, porque cada vez que Jesús enseñó acerca del reino, por ejemplo, usted busque en la Biblia, en los evangelios, parábolas del reino. Hay todas estas parábolas. Jesús decía, el reino es semejante a, y decía esto. El reino de los cielos se parece a, y hablaba de esto. Siempre habló de aquello. Y por ejemplo, cuando Él dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. ¿Qué dice? La semilla de mostaza es la más pequeña, pero cuando se la planta y crece, el árbol es el más grande y el más frondoso. El reino de Dios. Es decir, parte de manera inadvertida, pequeña, como que nadie la nota, pero a medida que va creciendo, a medida que va avanzando, que se va expandiendo, esto se hace visible para todos. Así que tú te puedes imaginar, si hoy día vemos la nada del reino de Dios, cuando Él venga será grandioso, será poderoso, será extraordinario. Mira, y eso es lo que tenemos que nosotros que anunciar. Jesús dijo, el reino de Dios es como esta mujer que la ves con un poco de levadura. Echa un poco de levadura en la harina y luego dice, leuda toda la masa. El reino de Dios comienza a extenderse, comienza a expandirse, comienza a mostrarse en todo sitio, porque pasa a ser desde invisible a visible. Es un proceso. La Biblia dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. A veces nosotros somos gente que nos apuramos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque esto también nos enseña algo a aquellos que están teniendo un plan, un trabajo en Dios. Creo que hay una aplicación importante aquí. En estos breves minutos quiero dedicarme a eso. No sé cuánto tiempo estás orando porque ocurra algo. Y estás orando por ello. Yo estoy orando por algo. Y ¿saben qué? Quiero decirle que por lo que estoy orando no veo nada. No veo la más mínima respuesta. No veo absolutamente nada. Es más, a veces parece que veo lo contrario. No veo resultados, Señor. Y es como que estuviera diciendo al Señor, Señor, ¿establecerás tu reino hoy día? Ahora. Y Él me dice, testifica. Simplemente espera. Mantente allí, porque ese reino en algún rato se extenderá y será visible. Estás hoy día metido en esa incertidumbre, en eso de sigo o no sigo, con esto avanzo o no avanzo. Mire, si eres hijo de Dios, te has puesto en las manos de Dios y estás en la voluntad de Dios, tienes que seguir, tienes que mantenerte allí, porque las cosas suceden no de inmediato. Necesitamos que el árbol crezca, necesitamos que la levadura se extienda. Así como en el reino de Dios, Dios también está trabajando, cuando tú no lo veas, está trabajando en la respuesta a tu oración. Por ello Jesús nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y las otras cosas van a ser agregadas, añadidas. Porque si nos ocupamos solamente de eso, Él dice, mira, ocúpate. Lo primero es, no lo primero en una lista, en la lista del supermercado. Yo voy a colocar esto en la lista del supermercado, la voy a colocar porque me acordé, la puse en el número 1. Pero no necesariamente lo que tengo puesto en el número 1 para mí es lo más importante. En la lista es simplemente la lista del supermercado. A lo mejor lo más importante para ti está en el número 10 en la lista del supermercado. Cuando Jesús dice, busque primero el reino de Dios, no es que está diciendo póngame en el número 1 en la lista, no, lo que está diciendo es lo más importante, lo más relevante tiene que ser buscar el reino de Dios.
y entonces las demás cosas serán añadidas. Así que cuando decimos venga tu reino, no decimos que dé inicio a su reino. Ven que no es lo mismo decir, miren, el reino de Dios hoy día no está presente, pero llegará a estar en un futuro. Aun cuando digamos está cerca, pero no, si no está ahora, o está ahora o está cerca. Y uno dice, entonces si el reino de Dios está cerca, próximo, pero no está ahora, no es lo mismo que decir el reino de Dios ya está, pero se ha de concretar próximamente. Amén. Muy rápido, muy pronto eso ha de ocurrir. No es exactamente lo mismo, y eso nos da esperanza a nosotros. Su reino ha comenzado, hermanos. Amén. Iglesia, su reino comenzó. Sí, Señor. Su reino ya inició, su reino se está extendiendo y está creciendo, se está consolidando, pero no será consumado hasta que Cristo venga. Así que cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo, Señor, concreta tu reino. Amén. Tu reino ya está, sigue extendiendo. Amén. Que cada persona de manera veraz, de manera genuina, el reino lo vea crecer en su corazón, para que nosotros como iglesia también seamos quienes testifiquemos de este reino. La gente de hoy no es capaz de verlo, los hombres no verán el reino, pero llegará un rato en que sí lo verán. Sí, Señor. Porque este reino se está extendiendo y tú eres parte de ese reino. Amén. ¿No te gusta, no te agrada eso? Eres parte de este reino. Gracias. Oremos. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Oramos hoy Gracias. para que tu reino venga, Señor. Amén. Hay situaciones, hay momentos, Señor, oh Dios, que acongojan el alma, acongojan el corazón, que aprietan nuestra alma, Señor. Cuando vemos dolor, cuando vemos sufrimiento, cuando vemos, Señor, cómo el hombre destruye nuestro propio planeta, cuando vemos, Señor, las inconsecuencias de quienes están en gobierno, Señor, como quisiéramos que esto ya terminara y tú vinieras completando tu reino. Venga tu reino. Deseamos aquello, Señor. Sin embargo, Padre, hay gente que aún, mi Dios, no ha entrado a tu reino, no ha ingresado a tu reino, no ha llegado a tu reino. Y es mi función, es mi tarea, es mi deber hacer visible este reino, tu reino, Señor, para que ellos también puedan ser parte de este maravilloso reino y se siga extendiendo, Padre eterno. ¿Cuándo ha de llegar a concretarse? Nadie lo sabe, solo tú. Pero mientras eso no ocurre, nosotros como la iglesia, Señor, lo anhelamos y decimos, venga tu reino, venga tu reino, Señor, venga tu reino. Oh Dios, y se concrete, Padre eterno, lo prometido, Señor Dios, por años, por siglos, por milenios. Para nosotros, Señor, gracias, porque podemos tener la esperanza y la seguridad en ti, que eres nuestro Rey, y como Rey soberano de nuestro reino, nuestro Rey vive y este reino se extiende en nombre de Jesús. Amén.